nuestros ojos. Se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y triunfante. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Bienvenidos al nuevo programa titulado La Mayor Esperanza. ¿Cómo estás, Fabio, hoy? ¿Cómo andás, Cristian? Muy contento. Hola a todos. Feliz, acá estamos. Me alegro mucho que estés feliz. Tocayo, Cristian. Bien, gracias Hola, a Dios. También bien. Contentos por esta semana que estamos compartiendo para reflexionar, para poder estudiar la palabra. Hoy jueves ya. Así es. Seguramente en varias ocasiones hemos escuchado el dicho que todos los caminos van a Roma. ¿Han escuchado ese dicho? Un dicho muy común. Exacto. Los romanos se habían encargado de unir a través de rutas el camino hacia la gran ciudad. Grandes legiones salían y entraban tras largas y exitosas conquistas. Nosotros lo usamos para referirnos que varias opciones van hacia un mismo lugar. Suele usarse para decir que todo va a un mismo lugar, ¿no? Sí. Y en el aspecto religioso sobre las iglesias, que todas llevan a Dios. Estamos viviendo en un pluralismo religioso, en un tiempo de ecumenismo, donde todo lo que importa es hablar de Dios. Así es. Por eso que vamos a estar aprendiendo acerca de la iglesia de Dios, ¿no? Y bueno, yo personalmente en este día jueves, quiero saludar, ¿no? a la gente que nos está escuchando de Sauce de Luna, ¿no? Así que hoy nos toca saludar a Sauce de Luna y a toda la hermandad, a toda la comunidad, que puedan estar teniendo un excelente jueves. Muchas bendiciones a todos allí. Bueno, como habíamos dicho, hoy vamos a hablar y vamos a aprender, ¿no? Acerca de la iglesia de Dios, en el tiempo del fin. Y si hay tantas iglesias hoy, ¿cómo saber cuál es la verdadera, no? Es un dilema que no podemos hacer. Pastor Cristian, ¿qué nos dice el Apocalipsis sobre la iglesia de Dios en el tiempo del fin, no? La iglesia juega un rol fundamental en el mensaje de Apocalipsis. Encontramos desde el mismo comienzo que el Señor le da un mensaje a las iglesias de Asia Menor, la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, un mensaje que es muy pertinente para toda la cristiandad, ¿no? Invito a aquellos que quieran profundizar sobre esto, mirar Apocalipsis en 7 minutos ahí en YouTube, que lo pongan, y ahí estamos explicando la importancia de los mensajes del Apocalipsis a la iglesia de Dios. Pero también aparece con otros títulos. Estuvimos viendo los 144.000, la gran multitud. También se los llama los elegidos, fieles, mi pueblo, tribu de Israel. Pero hay una que es fundamental y está en el Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, donde el profeta dice que vio una señal grande en el cielo, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. En la Biblia encontramos que Dios muchas veces llamó a Israel o a Judá una mujer, ¿no? Y lo podemos ver en Isaías 54, versículo 1, versículo 5, o en el 60, versículo 1 y 2. Pero también en 2 de Corintios 11, 2 encontramos que a la iglesia se la llama mujer. Por eso
esta mujer que aparece ahí es un símbolo de la iglesia del Señor, de la iglesia de Dios. Y aparece de una manera majestuosa, ¿no? Porque está vestida de blanco y que va a dar a luz al Mesías. Por eso la iglesia justamente es el pueblo que tiene Dios, ¿no? En todos los tiempos Dios siempre tuvo una iglesia que mantuvo lo que nosotros conocemos como la verdad presente. Y es por eso que la iglesia es baluarte de la verdad. ¿Cuál es la finalidad de una iglesia? Es mantener la verdad de la palabra de Dios. Pastor, ¿qué ataque realizó el dragón contra la mujer? Apocalipsis capítulo 12 nos habla de esta mujer que en un momento fue atacada por el dragón y tuvo que escapar al desierto. Ahí Apocalipsis 12:6 nos dice que por 1260 días fue sustentada por Dios. Podemos leer también en el capítulo 12, versículo 14, que dice que a la mujer se le dieron 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Fíjense algo muy interesante, ¿no? Acá habla de tiempo, 1260 días, que es lo mismo que tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo son 360 días. Es decir, que 2 tiempos son 720 y la mitad de un tiempo 180, que vos lo sumas y da 1260. ¿Qué significa esto? Que Dios no tuvo que proteger a la mujer durante 1260 años. Porque en profecía, según Ezequiel, ¿no? Capítulo 4, versículo 6 y también Números 14, ¿no? 34 nos dice que un día es un año. Entonces, Dios tuvo que sustentar a su iglesia en lugares deshabitados. La iglesia de Dios siempre fue justamente perseguida. Y esto es algo que quiero que lo tengamos en cuenta, porque la iglesia de Dios nunca fue perseguidora, nunca fue inquisidora, nunca fue justamente a las armas para preservar la verdad. Por eso es que necesitamos comprender de que los santos de Dios siempre enfrentaron la persecución. Lo que hablábamos ayer, decretos de muerte. ¿Cuántos cristianos murieron, no? Siendo fieles a Dios, quemados en hogueras, por ejemplo, martirizados, ¿no? En el Coliseo. Viviendo en las cuevas, ¿no? Tenemos los valdenses que vivieron mucho tiempo, como decía Fabio, en las cuevas. Ocultos. Por eso tenemos que recordar que la iglesia de Dios nunca fue perseguidora, sino perseguida. Por eso Dios le preparó un lugar y siempre fue preparándoles lugar para poder sustentar la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué características tiene el resto o remanente que es atacado por Satanás? Ahí el capítulo 12, que ya lo leímos en otras ocasiones, versículo 17, dice que ellos guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Y en el mismo libro, en el capítulo 14, versículo 12, dice que aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En el tiempo del fin, fíjense que dice que fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Es decir, ¿qué es un resto? ¿No? Por ejemplo, vos tomás agua y quedó un resto, ¿no? Vos, el resto de lo que queda, ¿no? Como las migajas, algo. La resaca. Ajá, es lo que justamente va quedando, ¿no? Y necesitamos tener en cuenta que en el tiempo del fin Dios va a tener un grupo que no va a ser grande, porque no es ni la descendencia ni la mujer, pero sino es un grupo chico, pero que va a tener características especiales. Guarda los mandamientos de Dios, que lo estuvimos viendo, y ustedes se sacaron un 10 porque se lo sabían todos y en orden. Sí. Y también tiene el testimonio de Jesucristo.
que cuando leemos el capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 10, es el espíritu de la profecía. Esto nos dice que este remanente escucha a los profetas, escucha la palabra de Dios hablada. ¿Y dónde encontramos la voz profética más segura? En la Biblia. Entonces, la iglesia del tiempo del fin va a tener su verdad justamente avalada en la palabra de Dios. Y ese es el gran problema de hoy, ¿no? Justamente ustedes decían, ¿por qué hay tantas iglesias? Y porque cada uno tiene su verdad. No, yo tengo mi verdad, entonces hago mi iglesia. Como no me gusta la verdad que tiene fulano, entonces ahora comprendo que la verdad es otra. Y así se van dividiendo las iglesias, van ¿no? surgiendo. Ajá, porque capaz que a mí me gusta la corbata roja. Entonces encuentro en la Biblia de que hay que usar corbata roja. Y resulta que a vos no te gusta y decís, bueno, a mí me gustaría más bordó. Y bueno, encontré en la Biblia que hay que usar corbata bordó y se hace la iglesia de la corbata bordó. Y a Cristian dice, no, a mí en realidad me gusta el azul. Y entonces busca en la Biblia, encuentra un apoyo y dice, no, yo sigo y hago mi iglesia. Entonces, su interpretación. Entonces hay que tener cuidado cómo uno interpreta la palabra de Dios. La palabra de Dios se interpreta a sí mismo en primer lugar. Un pasaje acá, otro pasaje allá. Los pasajes más difíciles tienen que ser interpretados a la luz de los más fáciles y que son sencillos de explicar. Algo que hablamos era el tema del sábado, ¿no? Hay más de 110 pasajes que hablan de que el sábado es el día de reposo. Y hay 8 pasajes que hablan sobre el primer día de la semana. Y entonces muchos dicen, no, pero está claro, ¿no? En el Nuevo Testamento hay 8 pasajes que nos dicen que el primer día de la semana es donde Cristo resucitó, donde Él volvió a la vida y nos dio salvación. ¿Y qué hacemos entonces con los otros 100 pasajes que hablan de que el día sábado es el día que el Señor escogió? Entonces ya estoy teniendo mi interpretación y no lo que dice la Biblia. Por eso el remanente no solamente va a guardar los mandamientos de Dios, sino que va a escuchar a los profetas, va a escuchar la voz profética de la palabra del Señor. Y también va a tener la fe de Jesús. Ustedes recuerdan que hablamos sobre los 144.000, que ellos iban a tener el nombre del Cordero en su frente, es decir, que iban a tener el carácter de Dios. Y resulta que ahora este texto nos dice que van a tener la fe de Jesús. Acá lo podemos interpretar de dos maneras. Podemos tener la fe que tenía Jesús o la fe en Jesús, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que es una responsabilidad muy grande tener la fe de Jesús, la que Él tenía, ¿no? Pero es el ideal que todo cristiano tiene que alcanzar, ser como Cristo, ¿no? Ser como nuestro Señor. Por eso necesitamos comprender de que el remanente del tiempo del fin también va a ser atacado. Satanás tiene mucha bronca, ¿no?, contra los que guardan los mandamientos de Dios. Por eso no es fácil ser parte del remanente y no es fácil justamente tomar decisiones a favor de guardar los mandamientos de Dios. Siempre el enemigo va a generar problemas en la familia, va a generar problemas con seres queridos, en el trabajo, para que vos tomes una decisión contraria a la que Dios quiere para tu vida. Por eso esta semana queremos invitarte de que te proyectes hacia el futuro y digas, no, yo quiero tomar decisiones a favor de Dios, a favor de la verdad, a favor de estar preparados para que el día que Jesús venga pueda estar ahí. No solamente vos, sino también tu familia, que eso es lo más lindo, ¿no?, que lleguemos al cielo en familia. Muy bien, ¿qué te parece, Cristian, si vamos a escuchar un himno a continuación? Somos un pequeño pueblo muy feliz, somos un pequeño pueblo muy feliz. Cristo es nuestro Salvador y muy pronto volverá. Somos un pequeño pueblo muy feliz. Hay señales del regreso de Jesús, pues hay guerras, hay temor y ansiedad. Peste y hambre por doquier y aumenta la maldad. Pronto Cristo nos traerá liberación. Oh
para el día del Señor. Late nuestro corazón con emoción. Pronto vamos a elevar la mirada para ver a Jesús viniendo en gloria y majestad. Muy bien, terminamos de escuchar un lindo himno, la verdad, muy lindas letras, muy lindas líneas. Y seguimos hablando acerca de la iglesia de Dios. Hemos visto algunas características del remanente, pero vamos a introducir un poco ¿será que existen algunas otras características del remanente? ¿Cuál es el mensaje del primer ángel? Bien, en Apocalipsis encontramos un símbolo muy especial de la iglesia remanente del tiempo del fin, que es simbolizada a través de ángeles. En griego, ángel significa mensajero, ¿no? Y es por eso que la iglesia es representada como un ángel, porque tiene un mensaje que es muy especial que dar. Y en Apocalipsis 14, del 6 al 13, encontramos de que estos ángeles tienen 3 mensajes, ¿no? Por eso es conocido como el mensaje de los 3 ángeles. Y el primero comienza en el capítulo 14, versículo 16, donde dice: vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Vemos acá de que este ángel predica, ¿no? Pero a gran voz, ¿no? A gran voz, con poder, con potencia, entusiasmo. ¿Y qué predica? El evangelio eterno. Por eso el remanente tiene que predicar el evangelio. ¿Y cuál es el evangelio? El evangelio, si lo tenemos que resumir en una palabra, es Jesús. Predica sobre Jesús. Predica de que Jesús se encarnó, Jesús era Dios, se encarnó, vivió en esta tierra sin pecado, murió por mis pecados, por los tuyos, pero no solamente que murió, sino que resucitó. Y cuando resucitó ascendió a los cielos, y allí en los cielos está intercediendo, ¿no? En el santuario celestial. Por eso es que el evangelio eterno tiene que ser nuestro caballito de batalla, como decimos, ¿no? Lo primero que tenemos que predicarle a una persona que no conoce de Jesús es el evangelio de eterno. Y a eso se suma también de que les dice: temed a Dios y dadle gloria. Una iglesia que dice ser la iglesia de Dios tiene que, en primer lugar, poner a Dios en primer lugar, ¿no? Valga la redundancia, pero poner a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque temer a Dios es justamente eso, es poner a Dios en primer lugar y obedecerlo. No es el temor del miedo, sino del ser obediente porque lo amo. Darle gloria, podemos es el principio de la sabiduría. Así es. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 dice: si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso es temor a Dios. Eso es temor a Dios, y sobre todo darle gloria. Por eso es tan importante que todo lo que hagamos que sea para glorificar, para enaltecer el nombre de Dios. Pero no termina ahí el mensaje, ¿no? Que tiene que dar la iglesia del tiempo del fin. La hora del juicio. Fíjense ustedes que una iglesia que dice ser el remanente del tiempo del fin tiene que predicar de que el juicio comenzó. ¿Cuándo comenzó el juicio? Nosotros, a la luz de la profecía de Daniel 7, de Daniel 8:14, entendemos de que el juicio comenzó el 22 de octubre de 1844. Después del chasco. Lo que conocemos los adventistas como el gran chasco, ¿no? Por eso es que necesitamos tener en cuenta que algún día nuestro nombre, tu nombre, mi nombre, va a pasar en los registros celestiales. Pero que allí tenemos un abogado que nos va a defender. Tenemos el mejor abogado, ¿no? Por eso el mensaje del juicio de Cristo en el santuario celestial. Y como hablábamos, adorar al Creador.
No hay nada más lindo que adorar a aquel que nos creó. No estamos en este mundo por casualidad, por la teoría del Big Bang. No descendemos del mono, sino que estamos hoy en respirando y viviendo porque Dios pensó en nosotros, Dios pensó en vos. No te olvides nunca de eso, de que en la mente y en el corazón de Dios siempre estuviste, ¿no?, en sus planes. No estás por casualidad. Entonces recordá esto, el mensaje de la creación, Dios como creador, es un mensaje que el remanente tiene que predicar, y puede ser hoy en el contexto que vivimos tan científico, anticuado, pero es la verdad bíblica, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pastor, ¿qué amonestación da el segundo ángel? El segundo ángel de Apocalipsis 14 dice en el capítulo 14, versículo 8: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. La iglesia del tiempo del fin tiene que denunciar que Babilonia está en el error. ¿Babilonia qué es? ¿No? Babilonia es una imagen que nos lleva a la Torre de Babel. ¿Se acuerdan de la Torre de Babel, donde estaban desafiando a Dios y decidieron construir una torre que llegue a los cielos por si caía otra vez un diluvio? Un sistema que desconfió de la promesa del Señor, de que dijo que nunca más iba a llover, y ellos quisieron hacer, y el Señor confundió las lenguas. Confusión. Sí. Y después tenemos la Babilonia de Daniel, que hablamos, ¿no?, en estos días, donde se impone, donde hay una falsa adoración. Por eso podemos resumir que la Babilonia es la unidad de todos los sistemas falsos que se rebelan a la autoridad de Dios. Babilonia es un sistema religioso que Satanás levantó y va a intensificar en el tiempo del fin para contrarrestar el mensaje de salvación. Entonces va a querer contrarrestar el evangelio eterno, va a querer contrarrestar el mensaje del juicio, va a querer contrarrestar el mensaje de la creación. Entonces la Babilonia es representada, fíjense en el capítulo 17, versículo 1, como una mujer también, símbolo de una iglesia también, ¿no? Pero apóstata. ¿Por qué? Porque ahí dice que es una ramera, un título fuerte. Sí. Y encima no es que solamente es dice la grande, ¿no? Le da como un... Sí, un estatus más, ¿no? Por eso dice que dice que en el capítulo 17, versículo 5, dice: Babilonia la grande, la madre, y esto tengámoslo presente, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Es decir, que si es la madre, ¿qué tiene? Hijas, ¿no? Tiene hijas, porque dice que es la madre de las rameras, es decir, que sus hijas también tienen un sistema falso de adoración, ¿no? De mentira, engaño. Por eso el mensaje del remanente es predicar, ¿no?, esta falsedad, es predicar con cariño, con respeto, los errores que tienen justamente los sistemas que tienen una falsa adoración. Esa es la amonestación del segundo ángel. Del segundo ángel, sí. Así. Y con respecto al tercer ángel, pastor, ¿qué mensaje tiene? ¿Cuál es el contenido del mensaje, ¿no?, del tercer ángel? Así Apocalipsis capítulo 14, versículo 9, dice que un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca de la bestia en su frente o en su mano, él también beberá el vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puros en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni a nadie que reciba la marca de su nombre. Acá nuevamente encontramos un mensaje muy pertinente para el tiempo del fin. Fíjense que el tercer ángel predica o amonesta a elegir. No es lo que estamos haciendo todos estos días. Hoy jueves tenemos que tomar una decisión, ¿no?, de aceptar o no aceptar a la iglesia del pueblo de Dios para el tiempo del fin. Es una invitación a salir
justamente del engaño. Por eso es que a salir también de no recibir la marca de la bestia que estuvimos viendo, que es un día falso de adoración. Capítulo 18, versículo 4 es muy importante. Dice que tenemos que salir de Babilonia. Hay que salir de Babilonia. Llama al pueblo de Dios. Salid de ella, pueblo mío, dice. Por eso hoy hay que tomar una decisión. Babilonia está activa. Mucha confusión. La gente está confundida. Por eso tenés que tomar una decisión para no recibir la ira de Dios. Mañana vamos a estar hablando de eso. Las plagas y de la ira de Dios. Por eso el remanente, ¿no? El resto que dice Apocalipsis 12:17, o los santos, como dice 13:10, o los santos perseverantes en el capítulo 14, versículo 12, son el mismo grupo. Ese grupo que predica que Jesús viene, el grupo que predica de que hay que salir de Babilonia. Y hoy es lo que queremos hacer, porque creemos que somos el remanente. ¿Ustedes creen eso? Yo creo. Sí, somos la iglesia de Dios. Por eso estamos hoy predicando y por eso te estamos compartiendo este mensaje, para que puedas tomar una decisión. Dios tiene un pueblo fiel en nuestros días. Dios hoy te está invitando a ser parte de esta iglesia que guarda los mandamientos de Dios, que estudia toda la Biblia, que escucha a los profetas, que predica la justificación por la fe, la santificación por la fe en Cristo, la salvación en el juicio celestial, y que rechaza los engaños de la Babilonia y sus hijas. Hoy queremos invitarte, mi querido oyente, mi querida oyente, de que escuche la voz de Dios, de salir de Babilonia y que puedas seguir las escrituras, lo que ella enseña. Así es. Muchas gracias, pastor. ¿Y qué te pareció el tema, Cristian? Muy buen tema, muy interesante, Muy ¿no? lindo. Es muy lindo saber a quién pertenecemos como iglesia de Dios, ¿no? Como ¿Y qué decisión tomar? qué en nuestro decisión tiempo, ¿no? tomar. Así que, querido amiga, querido amigo que estás escuchando, que tengas un muy lindo jueves, que puedas tener una buena jornada de estudio, de trabajo, de lo que te toque hacer hoy. Mañana estaremos hablando, como dijo el pastor, de las plagas del Apocalipsis. ¿Será que ya comenzaron? Si querés saber más acerca de estos temas, te aconsejamos o te recomendamos que busques en YouTube los temas Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Allí son explicados por el pastor Luis Goncalves. Puedes buscarlo y hay 21 temas acerca del Apocalipsis. ¿A quién tiene que pedir esos temas en todo caso, Cristian? Puedes pedir estos temas en digital a quien te mandó los audios. A quien envió estos audios, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a cerrar con una cortita oración. Padre Dios nuestro que estás en el cielo, gracias Señor porque tú nos escogiste, nosotros te pertenecemos, tú eres nuestro Dios. Señor, pertenecemos a la iglesia de Dios y queremos rogarte que estés con nosotros en este día acompañándonos en cada decisión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermosa Sion,
Ellas las